Chicas y chicos de la promo 2020, ¿sabían que la constancia de logros de aprendizaje la pueden solicitar todas las personas mayores de edad o en caso de un menor de edad, la pueden tramitar los padres o madres? Este documento acredita la trayectoria educativa a partir del año 2013 y la puedes obtener de forma gratuita a través de la web constancia.minedu.gov.pe. ¡Hola, hola! Ayin punchau cuyakus pas ñacuna magtacuna yapayan Perú Suyunchigmante. Soy Junior Bejar y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir estudiando desde nuestros hogares. Yo soy Estefania Orue y como saben, esta actividad de Ciencias Sociales está dirigida a las y los estudiantes de la promoción 2020. Pero toda la familia puede participar. El tema de hoy tiene que ver con la vulnerabilidad de la salud pública en nuestro país. El COVID-19 nos ha mostrado esta compleja y preocupante realidad. ¿Te has preguntado por qué es vulnerable nuestra salud pública? Al pensarlo, pueden surgir respuestas vinculadas a políticas de Estado, condiciones de higiene, prácticas de prevención de enfermedades, la situación económica de nuestras familias, entre otras. Surgen muchas respuestas, seguro tú también tienes la tuya. El propósito de estas 2 semanas es reflexionar sobre los logros y aspectos por mejorar que tenemos los ciudadanos y el gobierno para seguir haciendo frente al problema de la pandemia del COVID-19. Ello a partir de analizar diversas fuentes sobre cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas de gobierno de Augusto B. Leguía ante el problema de salud pública entre los años 1919 y 1930. Y tu reto luego de estas 2 semanas será elaborar un texto argumentativo para dar respuesta a la pregunta: ¿cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas del gobierno de Augusto B. Leguía ante el problema de la salud pública en el Perú entre 1919 y 1930? En tu texto debes incluir una reflexión sobre los logros y aspectos por mejorar que tenemos los ciudadanos y el gobierno para seguir haciendo frente al problema de la pandemia del COVID-19. Chicas y chicos, y esta semana tendrán como reto escribir su postura o punto de vista y 5 posibles premisas ante la pregunta: ¿cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas del gobierno de Augusto B. Leguía ante el problema de salud pública en el Perú entre 1919 y 1930? Tu producto de esta actividad será un insumo en la construcción de tu texto argumentativo. Para poner manos a la obra, hoy nos acompañará el profesor del área de Ciencias Sociales, Luis Ayala. Hola, hola profesor, ¿cómo está? Bienvenido, profesor. Hola chicas y chicos de la promo 2020. Muy bien, gracias por preguntar. Un saludo muy especial a las y los estudiantes de todo el Perú. Y para que se puedan orientar en la formulación de su postura o punto de vista y elaboren sus 3 premisas ante la pregunta del reto, cuentan con los siguientes criterios. Doy a conocer mi posición ante la pregunta del reto a partir de establecer una jerarquía de los factores que influyeron en el logro y o resultado desfavorable de las políticas del segundo gobierno de Leguía ante el problema de salud pública entre 1919 y 1930. Analizo algunos aspectos que han cambiado y otros que se han mantenido respecto a las políticas de salud pública del segundo gobierno de Leguía. Queda más claro cómo alcanzarán el reto de hoy. ¿Se han preguntado quiénes deben velar por nuestro derecho a la salud? El derecho a la salud pertenece a los derechos sociales, económicos y culturales de la humanidad. Por lo tanto, se convierte en un deber del Estado proteger nuestra salud. De ahí que la Constitución Política del Perú, vigente, en su artículo 7º, declara lo siguiente: todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Entonces, el cuidado de la salud debería ser una de las mayores prioridades que tienen nuestras autoridades. Estoy de acuerdo, y para iniciar el análisis del rol del Estado en la salud pública, empezaremos definiendo algunos conceptos básicos sobre la salud, adaptados del Diccionario de la Lengua Española. Salud pública
es el conjunto de condiciones mínimas de salubridad de una población determinada que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger. Sanidad es el conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia o de un municipio. Enfermedad, alteración más o menos grave de la salud. Endemia, enfermedad que reina habitualmente o en épocas fijas en un país o comarca. Epidemia, es la enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. La atención a la salud es una tarea que ejerce el Estado peruano desde que somos una república, hace casi 200 años. ¿Y cuáles son algunas de las epidemias que el Perú ha enfrentado a inicios del año 1900, profesor? La peste bubónica en 1904, en el primer gobierno de José Pardo, y la fiebre amarilla, que desapareció a fines del siglo XIX, reapareció en 1919, durante el segundo gobierno de Leguía, causando una mayor mortalidad, daños económicos y sociales. En el programa de hoy nos centraremos en el segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía, o el llamado oncenio de Leguía, durante los años de 1919 a 1930. Para ubicarnos mejor, revisemos la siguiente línea de tiempo. En 1916 se registra la fiebre amarilla en Guayaquil, Ecuador. En 1918, en diciembre, la fiebre amarilla ingresa al Perú por Tumbes. En 1919, en junio, se registra el primer caso de fiebre amarilla en Piura. En 1921 interviene la Fundación Rockefeller. En 1922, en junio, se crean las oficinas departamentales de salubridad dirigidas desde Lima. En 1922, en julio, el gobierno declara erradicada la epidemia de la fiebre amarilla. 4 años combatiendo la fiebre amarilla. Así es, y para comprender qué medidas tomó el gobierno de Leguía para enfrentar la epidemia, veamos qué aspectos trataron investigadores como Marcos Cueto, Jorge Locio, Eduardo Barriga, Carlos Bustios y Osvaldo Salaverry. En ese tiempo, el cuidado de la salud pública iba transitando de una atención vista desde el rol de la claridad brindada por órdenes religiosas y la beneficencia pública, a una atención con una mayor participación del Estado, que asocia la salud pública con el aumento de la población, el crecimiento de las ciudades y la producción económica. Por otro lado, la medicina científica tenía un avance limitado, debido a que el enfoque de salud se orientaba por la teoría miasmática, lo cual generó la ingeniería sanitaria y la obsesión por la higiene. Asimismo, las enfermedades se asociaban a la condición socioeconómica. La mayoría de enfermos provenían de barrios pobres, donde existía condiciones de hacinamiento, tugurización y escasa higiene, por lo cual se consideraba que las epidemias eran típicas de los denominados sectores populares. ¿A qué se refiere con que la medicina de inicios del siglo XX se regía por la teoría miasmática? Este enfoque médico promovía un conjunto de medidas que buscaba cambiar las condiciones de salubridad de las ciudades, incluyendo el comportamiento de los ciudadanos. ¿Cómo así, profesor? El pedagogo Sebastián Lorente planteaba el catecismo de higiene de la siguiente manera. En la atmósfera deben evitarse los vientos que vienen de lugares impuros, como cementerios y pantanos, que soplan con mucha fuerza, que son muy destemplados o traen mucho polvo. Asimismo, sostenía que el uso de los baños, es decir, bañarse, es de gran importancia para la salud, porque estos conservan la limpieza del cuerpo, le fortifican y pueden hacerle más ágil. En los inicios del siglo pasado era una idea extendida que la higiene personal garantizaba en gran medida la salud, para lo cual se impulsaban medidas de cuidados del cuerpo. En esta situación, la salud pública carecía de políticas preventivas y los gobiernos tomaban medidas luego de que aparecieran las epidemias o pestes. Profesor, el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿qué dispuso para enfrentar la epidemia de la fiebre amarilla?
Leguía orientó la atención de la salud en función a acuerdos con los Estados Unidos sobre recursos económicos, tecnológicos y científicos a través de la Fundación Rockefeller, mientras que los médicos peruanos y las instituciones provinciales jugaron un rol secundario en la campaña contra la epidemia. Explíquenos más de eso, por favor, profesor. Según el historiador Cueto, cuando a mediados de 1919 se tuvo noticias de la fiebre amarilla en Piura, el gobierno convocó la ayuda de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos, que estableció coordinaciones con los doctores Henry Hanson y Hideo Noguchi. La Fundación Rockefeller tomó a su cargo una parte importante de los gastos para la aplicación de las medidas sanitarias. A esto se sumaron medidas como la centralización de las campañas médicas por parte del gobierno, el envío de brigadas sanitarias y el despliegue de equipos de limpieza y fumigación. Estas son algunas medidas que se adoptaron en el norte del país. Fumigación con polvo de azufre. Limpieza de las fuentes y depósitos de agua. Cuarentena departamental para evitar que las personas huyan por el sur de Piura. Cierre de los puertos como en el caso de Paita. Prohibición de reuniones sociales y misas luego de las 6 de la tarde. Seguro algunas de ellas ayudaron mucho a evitar la propagación de la fiebre amarilla. Así es, pero como señala el investigador Cueto, la mayoría de las medidas adoptadas por Leguía resultaron inefectivas. ¿Por qué, profesor? Entre los motivos, según lo que indica el historiador Cueto, fue debido a la oposición de comerciantes y artesanos a la cuarentena y a las quejas de los pobladores por las medidas de fumigación y limpieza. Las medidas, además, fueron cuestionadas por un grupo de médicos locales. ¿Y qué pasó entonces? En esas condiciones, la fiebre amarilla se propagó por Lambayeque y La Libertad hasta el norte de Ancash. ¡Qué interesante! Varias cosas parecidas a la actualidad. Profesor, ¿y qué noticias se tenía de la actitud de los habitantes frente a las medidas del gobierno? El médico peruano Carlos Zapata, que estudiaba el tratamiento de la epidemia, daba su apreciación en 1921 en la revista Anales, de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Pero no solo ha pasado esto, las discusiones sobre la naturaleza de la enfermedad han contribuido junto con la falta de actividad y energía de parte de las autoridades, tanto políticas como municipales, a que la epidemia se enternice en el departamento. Y la fiebre amarilla, que hubiera podido terminar en un mes, como lo dijo el doctor Hanson en su oficio a la Dirección de Salubridad, se hará endémica en el departamento de Piura y producirá su ruina, siendo de ello responsable la indiferencia y hostilidad del público y la negligencia de las autoridades. Entonces, según esta fuente, hubo responsabilidad tanto de la población como del gobierno. Veamos lo que señala la Fundación Rockefeller en su 8º informe anual. El doctor Hanson probó la fumigación, sueros y vacunas, las mismas que resultaron inútiles. En ese esfuerzo encontró que en un determinado tipo de peces eliminaban las larvas del mosquito que provocaba la fiebre amarilla. Entonces se trasladaron miles de peces desde Chiclayo y se colocaron en los depósitos de agua de ciudades y centros poblados, lo que originó la reducción de los focos infecciosos hasta la eliminación de la epidemia. ¡Qué interesante medida adoptada por el doctor Hanson! Ahora veamos 3 imágenes que reflejan 3 aspectos del esfuerzo por controlar la fiebre amarilla en el Perú durante 1921. En esta primera imagen se aprecia a un inspector sanitario con el equipo que llevaba para realizar sus rondas. En esta segunda foto vemos la acción de almacenar un recipiente de agua con peces pequeños para devorar las larvas del mosquito de fiebre amarilla. Y en esta imagen se está vaciando el recipiente como paso previo a volver a llenarlo con agua pura y colocar peces. La atención a la población con tratamiento médico y determinadas técnicas sanitarias también ayudaron a controlar la epidemia. El doctor Hanson estimaba que de un total de 15.000 casos de fiebre amarilla, 1.500 fallecieron hasta 1921. Y de esos, unos 10.000 casos corresponderían al departamento de Lambayeque. Me imagino que, al igual que nuestro gobierno, el presidente Leguía mantenía comunicación con el pueblo. En esa época no había televisión. Sin embargo, en su mensaje a la nación ante el Congreso Nacional el 28 de julio de 1922, Leguía dijo lo siguiente. El acontecimiento sanitario de más importancia realizado en el año ha sido la feliz terminación de la campaña contra la fiebre amarilla. Tal enfermedad que invadió nuestros territorios en 1919
propagación de foco endémico que, durante muchos años, existiera en Guayaquil. Hizo estragos en los departamentos de Piura primero y de Lambayeque y La Libertad después, ocasionando no pocas víctimas, obligando al Estado a adoptar una serie de medidas de profilaxis que motivaron inevitablemente las restricciones en el tráfico de nuestra costa. La vigorosa y eficaz campaña emprendida por el gobierno obtuvo los mejores resultados en el departamento de Piura, empero habiéndose extendido la epidemia hasta los departamentos últimamente citados. El gobierno aceptó el generoso concurso que ofreció para combatirla la institución Rockefeller, y bajo la hábil y entusiasta dirección del renombrado médico americano, Dr. Henry Hanson, la campaña continuó hasta la extinción de la epidemia. Chicas y chicos, no olviden ver las ventajas y desventajas que nos ofrecen las fuentes como este discurso. Por ejemplo, fuente de primera mano que puede ser usado en su respuesta a la pregunta del reto. Les comento que Leguía también implementó reformas sobre la higiene pública y la política sanitaria en general. Veamos alguna de ellas que el doctor Sebastián Lorente señala en el informe que presenta en la primera Conferencia Panamericana de Directores de Servicios de Sanidad Pública celebrada en 1926 en Washington. Reglamentación del ejercicio de las profesiones médicas. Reorganización del servicio sanitario y hospitalario en la República. Reglamentación de las construcciones urbanas y la habitación rural. Organización de la estadística demográfica. Policía mortuaria y de cementerios. Higiene y seguridad industriales y aplicación de la ley de accidentes del trabajo. No sabía que eso venía desde Leguía. Reglamento sanitario de ferrocarriles, tranvías, etc. Control y vigilancia de los sueros, vacunas y el comercio de drogas tóxicas. ¿Y cómo se hicieron efectivas estas reformas? Veamos algunas de las acciones que realizó el gobierno de Leguía. ¿Me ayudan a leerlas? Se fundó la Liga Antituberculosa. Se estableció la Junta de Defensa del Niño. Se inauguraron en Lima el Hospital Arzobispo Loaiza y el Hospital del Niño. Se fundó el Instituto del Cáncer. Se fundó la Liga Nacional Antiveneria. Se estableció la Oficina Técnica Sanitaria como dependencia de la Salubridad Pública. Se estableció la Dirección de Higiene Industrial. Se realizaron obras de agua y desagüe en Cusco, Arequipa, Puno, Pacasmayo e Iquitos y algunos distritos de Lima. La verdad es que estoy muy impresionado con todo lo que sucedió. Estas acciones en el segundo gobierno de Leguía de alguna manera estaban vinculadas a dar un nuevo aspecto a las ciudades y de hecho impactaron en la sociedad. Asimismo, recuerden que se estaba viviendo en el contexto de los 100 años de independencia del Perú. Ya entiendo por qué estamos analizando el oncenio de Leguía, profesor. Las condiciones de su gobierno se parecen mucho a las condiciones actuales. Ambos gobiernos han tenido que enfrentar dos epidemias muy duras. Y nosotros muy cerca de los 200 años de la proclamación de nuestra independencia. Mucho por reflexionar y hacer. Es verdad. Ambos, además, teniendo que enfrentar enormes retos en cuanto a la salud pública y a puertas de celebraciones muy importantes, como son el centenario para el segundo gobierno de Leguía y el bicentenario de nuestro gobierno actual. En esta tarea nos involucramos todos, profesor, y más aún ustedes, chicas y chicos de la generación Bicentenario. En esta experiencia de aprendizaje asumen un rol de investigadores sociales y seguro están tomando nota de los aportes de las diferentes ideas y fuentes sobre las políticas en salud pública realizadas por Leguía, para ir reflexionando sobre qué factores intervienen en los resultados de dichas políticas. De hecho, Junior, como investigadores, las chicas y chicos, por ejemplo, evaluarán fuentes primarias que les hemos presentado como el mensaje presidencial del gobierno de Leguía y el informe de la Fundación Rockefeller, ambos del año 1922, y también estudios importantes como el que presentó el historiador Marcos Cueto en su libro El regreso de las epidemias. Profesor, entiendo que el cuidado de la salud pública es un deber del Estado y a ese esfuerzo ciudadanas y ciudadanos debemos contribuir. ¿Cómo se considera esta función en las leyes de nuestro país? Nuestra Constitución Política actual, en su artículo 9, declara:
El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Comparando el contenido de la Constitución de 1933 y la de 1993 respecto a la salud, veo que coinciden en ciertas cosas. Por ejemplo, en la de 1933 dice que el Estado legislará sobre las garantías a la vida y la salud. Y en la de 1993 dice que el Estado debe facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. En ambos casos, el Estado busca garantizar la salud. Interesante conclusión. Profesor, Luis Mario tiene una inquietud. Hola, soy Luis Mario y vivo en Loreto. Tengo una duda. Durante el ataque de la fiebre amarilla en el segundo gobierno de Leguía, ¿se aplicaron medidas sanitarias tanto en la zona rural como urbana? Gracias, Luis Mario, por tu pregunta. La expansión de la pandemia se produjo principalmente en las zonas urbanas con mayor densidad poblacional. Quizá ese fue un motivo por el que el gobierno priorizó su atención. Sin embargo, hubo temor en los habitantes del espacio rural, sobre todo en la sierra, por su movilización hacia las ciudades de la costa. Profesor, esta pregunta es mía. ¿Cómo pudo el gobierno de Leguía celebrar el centenario de nuestra patria si existía una emergencia sanitaria en el norte del país? Era una situación muy delicada, porque la celebración del centenario era una ocasión muy especial. Pero asimismo, las necesidades de la población afectada por la fiebre amarilla eran urgentes. A pesar de ello, el gobierno central y las autoridades locales, como las de Lima y Ayacucho, por ejemplo, se esforzaron por mejorar la infraestructura de algunas ciudades, donde se construyeron plazas, museos, edificios o esculturas. Se modernizaron grandes ciudades de la costa y sierra, donde fueron edificadas nuevas obras públicas, parte de ellas vinculadas a la salubridad. Algo que te puede ayudar en la reflexión que vas a incluir en tu texto argumentativo sería preguntarte, ¿qué retos tenemos con miras al bicentenario en la salud pública en nuestra localidad? Es cierto, podrías partir reflexionando sobre cómo tu forma de vivir impacta en la salud y el bienestar personal y colectivo. En esta coyuntura debemos reconocer que nuestras necesidades han variado nuestra forma de vivir. Por ello, la actual situación nos enfrenta a cambios constantes y debemos ser capaces de adaptarnos a estos cambios. Podrías reflexionar también sobre cómo vas construyendo valores, ideas, actitudes y conductas que te permiten tomar decisiones de manera responsable. En este caso, sobre la salud pública, que es un tema tan presente en la vida cotidiana. Esto implicaría evaluar algunos criterios en el tratamiento de las enfermedades, desde el presupuesto familiar, los productos medicinales, los servicios básicos de la población, entre otros, los que permitan a la ciudadanía ejercer su derecho a la salud. Claro, y seamos conscientes de que la idea de crecer en un país sano y emprendedor involucra a nuestra familia y comunidad. Muchas gracias, profesor Luis. Ha sido un programa muy productivo. Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo hasta sus casas. Eso sí, con el respectivo distanciamiento social. O sea, algo así. Hasta pronto. Muy bien. El día de hoy hemos reflexionado sobre las políticas de salud públicas en el contexto de pandemia por el que venimos atravesando, a partir de examinar algunas de las políticas de salud realizadas durante el segundo gobierno de Leguía, entre 1919 a 1930. Ahora te toca a ti, querida Promo 2020. Revisa los apuntes que tomaste en este programa, así como otras fuentes confiables, y conversa con tu familia sobre qué medidas de salud ha asumido el gobierno actual desde el inicio de la pandemia para evitar su rápida propagación y cómo estamos contribuyendo en la ejecución de dichas políticas de salud. Tu reto para hoy es escribir tu postura y 5 posibles premisas ante la pregunta: ¿cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas del gobierno de Augusto B. Leguía ante el problema de salud pública entre 1919 y 1930?